Esta es la traducción al castellano del vídeo de David Icke titulado Mentiras sin pruebas son la nueva verdad. Hola y bienvenidos a esta emisión de Conectador de Puntos para suscriptores. Lo que pensé hacer esta semana es vestirme de payaso, para formar parte del espíritu del mundo en el que vivimos ahora. Porque lo podemos llamar un circo, sería preciso, podemos llamarlo un manicomio, incluso más preciso aún. Porque vivimos ahora en un mundo donde sin producir tan siquiera ningún tipo de prueba, merecedora del nombre, acusas a otro gobierno de utilizar armas químicas contra su propia gente. Y sin aquellas evidencias, solo mediante constante repetición, una de las grandes fuerzas del control mental que es la repetición, tú entonces lanzas un ataque alrededor de 60 misiles Tomahawk sobre una base aérea en ese país, a un coste del entorno de los 100 millones de dólares. Imagínate la cantidad de gente sin techo que ese dinero podría proporcionar con una vivienda. Y lo que haces al lanzar aquellos aproximadamente 60 misiles es demoler una cantina. Y algunas otras cosas que no parece haber afectado tanto a Siria en cuanto a su ejército. Y nosotros hemos alcanzado el punto donde eventos actuales están incluso eclipsando a los de Tony Blair y el niño George Bush con sus mentiras para justificar la invasión de Irak en el 2003. ¿Ves? Al menos ellos tenían la creencia de que no podían simplemente hacerlo, tenían que esforzarse un poco por vendernos una patraña. Así que a pesar de que no tenían ninguna evidencia de que hubiera armas de destrucción masiva en Irak, y todos los de dentro lo sabían, al menos tuvieron que inventar pruebas diciendo que las había. Y por lo tanto tuvimos aquel astuto expediente en Bretaña y se consideró necesario que Colin Powell, le llaman Colin porque está lleno de mierda, Colin Powell tuvo que presentarse ante las Naciones Unidas con estas pequeñas muestras, estos pequeños viales, para vender la idea de que habían armas de destrucción masiva en Irak, cuando de hecho sabían que no había. Ahora, eso en sí ya es bastante malo, pero ahora hemos ido aún más allá de esto, donde ninguna evidencia es necesaria, solo la reclamación, y ya está. Él está matando a su propia gente. ¿Evidencias? Es clasificado. Así que no tienes ninguna. Bueno, pues ya sabemos que no tienes ninguna puñetera prueba. Te lo estás inventando. Te lo estás inventando debido a una agenda que ha estado desplegándose en cuanto a los actuales eventos en el Oriente Medio, que se remonta desde al menos el año 2000, y de hecho mucho antes. Así que dices que Rusia estaba involucrada en hackear la elección presidencial de los Estados Unidos. ¿Evidencias? Es clasificado. Así que no tienes ninguna. Y así continúa. Ha habido muchos puntos bajos en la última semana, pero uno de los más bajos, para mí, fue cuando Tulsi Gabbard, una congresista demócrata, y desde lo que yo puedo ver, una de las pocas personas en Capitol Hill con un cerebro en servicio activo, se negó a aceptar las mentiras sobre Assad, siendo responsable por usar armas químicas contra su propia gente. Ella no dijo que no sucedió, ella no dijo que sucedió, ella dijo, muéstrame las evidencias. Porque no puedes hacer lo que haces sin producir ninguna evidencia que apoye lo que estás declarando. Ahora, esa fue una de las pocas declaraciones inteligentes, sensibles y equilibradas que hayan salido de la boca de un político durante esta última semana. ¿Pero qué sucedió? Que peces gordos del Partido Demócrata y apologistas de Clinton dijeron que ella debería de ser retirada del Congreso, por lo que dijo, por no aceptar la historia oficial sin ninguna evidencia. Esto es un manicomio. Esto es una casa de locos donde vivimos ahora. No hay sentido común, no hay equilibrio, ninguna necesidad de pruebas, y si pides pruebas para justificar un ataque masivo de misiles contra otro país, entonces eres visto como un extremista. Esta es la sociedad invertida de la que he estado hablando durante todos estos años. Luego tenemos a los principales medios de comunicación. Estos son los medios que en el 2003 estaban vendiendo las mentiras de Bush y Blair para justificar la invasión de Irak. Estos mismos medios ahora saben, la gente de interna lo hubieran sabido desde el principio, pero todos en los medios ahora se dan cuenta que se les mintió. Ahora bien, dos cosas sobre esto. En primer lugar,
la misma gente quienes les mintieron sobre las armas de destrucción masiva en Irak, fueron la misma gente que les contaron la misma historia oficial de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que está siendo utilizada para justificar todas estas invasiones bajo la así llamada guerra contra el terror. Pero los medios ahora aceptan que fueron engañados sobre Irak, pero llaman a la gente conspiradores si cuestionan la historia oficial de los atentados del 11 de septiembre que procedió de la misma gente. Y en segundo lugar, tras haber sido mentidos tan descaradamente para justificar una invasión a Irak, ellos ahora están comprando las mismas mentiras, sin que ni tan siquiera haya evidencias o pruebas inventadas, sin pruebas, para apoyar el ataque en Siria. Es extraordinario. Estos son los medios que desde que Trump fue elegido han estado llamándole un mentiroso y un sinfín de cosas. Pero ahora, ahora le creen. ¿Por qué? Porque está lanzando bombas contra gente. Eso muestra que eres un verdadero presidente, ¿verdad? Es como ese anfitrión de la CNN, Fareed Zakaria, quien dijo, tras el ataque a Siria, este es el día en el que Donald Trump se convierte en presidente. Pero no es el maldito día en el que Zakaria se convirtiera en un periodista. Así que echemos un vistazo a lo que yo llamaría la coalición de los vacíos, o la coalición del puro mal. Veamos los jugadores de esto, a ver dónde se encuentra el verdadero poder. Tenemos a Donald Trump, un hombre niño, narcisista, totalmente desorientado en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. En primer lugar, tiene un ego extensivamente inflado, a casi proporciones históricas. Pero cualquiera con un ego así de grande también lo es de frágil, el ego, que ni siquiera puede permitir un comentario en Twitter sin que sienta que tiene que responder. Este es el presidente de los Estados Unidos. Y así que él es un testaferro que es perfecto para la coalición del mal a su alrededor. También es un rehén de las demandas, requerimientos y agenda de Israel. El presidente más pro-Israel posiblemente en la historia de América. Pienso que incluso de la competencia. No menos por Jared Kushner, su yerno, quien fue conocido como Benjamin Netanyahu desde que era un niño. Luego tenemos a Rex Wayne Tillerson, el secretario de Estado y director ejecutivo de ExxonMobil, de nuevo, totalmente desorientado en cuanto al trabajo que está realizando, con declaraciones contradictorias prácticamente todos los días. Dice una cosa, dice la otra, dice una cosa, dice la otra. Se lo debe estar pegando Trump. Y él está diciendo lo que le dirigen aquellos que se encuentran en el fondo, igual que toda esta gente vacía que voy a nombrar brevemente. Tenemos en los embajadores de las Naciones Unidas para el Reino Unido y los Estados Unidos, Nikki Haley y Matthew Roycroft. El señor y la señora sin pruebas. El señor y la señora... ¿tienes por ahí el trozo de papel con palabras que tengo que leer? Eso es lo único que hacen, leer guiones que otros han escrito para ellos. Nikki Haley mostrando imágenes de escenas horribles. ¿Qué significa eso? Significa que son imágenes de escenas horribles. Solo porque las sostienes no significa que la persona a la que estás acusando, por lo que está sucediendo, lo hiciese. Al igual que Colin Powell, con sus malditos frasquitos. Así que tenemos a Roycroft y Haley, quienes están derramando todo lo que se les pide que derramen por las Naciones Unidas. Luego tenemos a Boris Johnson. Lo encuentro difícil de decir, pero tengo que decirlo porque desafortunadamente es preciso. Él es el ministro de Asuntos Exteriores. Quiero decir, el bufón Boris es el ministro de Asuntos Exteriores en este momento. El que intentó conseguir que los países impusieran más sanciones contra Rusia esta semana, debido al ataque a Siria, debido a que Siria es apoyada por Rusia. ¿Y las pruebas, Boris? Es clasificado. Sí, vale. Y esto fue lo que dijo Johnson esta semana. Dijo: Rusia ha de dejar de actuar como un salvavidas para el régimen asesino de Assad. Este es el mismo Boris Johnson quien, junto con la Oficina del Exterior y el gobierno en general, está suministrando armas a escala masiva a Arabia Saudí para matar a gente en Yemen, en aquella extraordinaria carnicería.
Este es el mismo gobierno británico que apoyó a los americanos a ir a Irak y a Libia, y de hecho ambos estaban tras la desencadenación, la así llamada guerra civil, que en realidad es una guerra de poder occidental, en Siria. La hipocresía es absolutamente impresionante. Luego tenemos a un secretario de defensa en Gran Bretaña llamado Michael Fallon, otro programa de software con traje, y, ¿sabes?, puede ahorrar a la red de televisión y a los medios principales de comunicación mucho tiempo y dinero, porque lo único que han de hacer es grabar a Michael Fallon delante de la cámara solo una vez y hacerle que diga «yo estoy de acuerdo con los americanos». Y entonces puedes reproducirlo en las noticias cada vez que suceda cualquier cosa a lo largo de toda la gama de temas. Porque es lo único que dice. Eso es lo único que hace. Así que tenemos a todos estos hombres y mujeres vacíos. Y luego, tras ellos, veamos ahora quiénes realmente están tirando de las cuerdas. En primer lugar, tenemos a los neoconservadores dominados por sionistas y demás defensores de Israel, quienes estaban tras aquel proyecto y organización del nuevo siglo estadounidense, que en septiembre del 2000 enumeró todos estos países que ahora están siendo tachados, incluyendo el norte de Corea, por cierto, junto con Libia, Irak, Siria, y ahora están ahí con la administración de Trump. Luego tenemos al secretario de Defensa de los Estados Unidos, James, el perro rabioso Mattis, y él estuvo involucrado en la Guerra del Golfo, en Afganistán y en Irak, y fue una figura central en los horrores infligidos en Irak, en Fallujah, por el ejército militar. Este hombre está ahora arriba del todo en el Pentágono. Este es un artículo por Aaron Glantz del Centro de Informes de Investigación, que se titula «¿El secretario de Defensa James Mattis cometió crímenes de guerra en Irak?» Y esto es lo que dice Aaron Glantz. El general retirado James Mattis ganó el apodo de perro rabioso por liderar a los marines en los Estados Unidos a batallar en Fallujah, en Irak, en abril del 2004. En aquel asalto, miembros del cuerpo de la Marina, bajo el comando de Mattis, dispararon contra ambulancias y trabajadores humanitarios. Acordonaron la ciudad, evitando que pudieran escapar los civiles, y posaron para fotos trofeo con los cuerpos de la gente que mataron. Este es el tipo que ahora está dirigiendo el Pentágono y decidiendo quién va a ser bombardeado y quién no. Continúa diciendo: cada una de estas ofensas ha puesto a otros comandantes militares miembros de la jerarquía y rango frente a los tribunales internacionales de crímenes de guerra. Durante el asedio de Fallujah, que he cubierto, dice, como un periodista no insertado, los marines mataron a tantos civiles que tuvieron que convertir el estadio de fútbol municipal en un cementerio. Desde entonces, Mattis, llamado un monje guerrero por sus defensores, repetidamente ha protegido miembros del servicio americano quienes matan a civiles, usando su estatus como comandante eficiente para borrar cargos criminales contra marines acusados de masacrar a 24 civiles iraquíes en el 2005, y concediendo clemencia a algunos de aquellos condenados en conexión con el asesinato en el 2006 de un discapacitado iraquí de 52 años, quien fue arrastrado de su casa y disparado en la cara 4 veces. ¿Está comenzando a tener sentido lo que está sucediendo ahora en cuanto a los eventos actuales? Aaron continúa. Estas acciones muestran un lado distinto de Mattis que aquel que aparece en la mayoría de los perfiles publicados desde su dominación como el secretario de Defensa de Donald Trump, que lo han retratado como un fuerte proponente de las convenciones de Ginebra y un defensor contra la tortura. Sí, vale. ¿Es coincidencia alguna que es bajo este Mattis que la madre de todas las bombas se lanzó en Afganistán esta semana? La mayor bomba jamás lanzada que no fuera nuclear. Pienso que no. Junto a Mattis y alrededor de Trump, el hombre niño, está un hombre llamado H.R. McMaster, otro maldito general, dictador. Él estuvo involucrado en la guerra del Golfo en Irak y en Afganistán. Trump también ha dado la seguridad doméstica nacional a otro general, John Kelly. Y junto a este grupo, alrededor de Trump,
empujando esta agenda están las comunidades de inteligencia de los Estados Unidos, también en Bretaña. Está la Administración del Departamento de Estado y el Pentágono, y el ministro y el Ministerio de Defensa británico y la Oficina de Exterior. Y por supuesto, tras las escenas tenemos a Israel empujando esta misma agenda. Ellos quieren la partición de Siria, tal como lo han querido desde hace décadas. Y así que esta es la fuerza, aunque hay una fuerza mucho más profunda en las sombras controlando a este lote. Pero esta es la fuerza inmediata alrededor de la coalición de los vacíos, que vemos en el público llamados políticos, que están por detrás de todo esto. Y la idea de que Trump está dirigiendo el espectáculo es absolutamente ridículo. Lo que está sucediendo, tal como he dicho en la entrevista del programa de Richie Allen la semana pasada, que puedes encontrar en mi canal YouTube, es que se está siguiendo un guión, comenzando con el proyecto para el nuevo siglo estadounidense en el 2000, que enumeraba estos países donde quieren un cambio de régimen, donde decían que necesitaban un gran evento, como un nuevo Pearl Harbor, para justificar el que fuesen tachados de la lista. Tuvieron los atentados del 11 de septiembre. Solo coincidencias, ¿verdad? Nada de lo que preocuparse. Y han estado tachándolos de la lista desde entonces. Y debido a que Rusia entró y lanzó una llave inglesa en ese trabajo, por así decirlo, al apoyar a Assad contra los terroristas creados por el Occidente, la situación se estaba complicando para este plan. Porque Siria, con la ayuda rusa, estaban expulsando a los terroristas, donde la idea fue que los terroristas se deshicieran de Assad. Y por lo tanto, justo en ese momento tenemos lo de está matando a su propia gente con armas químicas, que fue reclamado anteriormente. Y lo que se demostró fue que de hecho fueron terroristas los que lo estaban haciendo, bajo la técnica que yo llamo problema-reacción-solución. Crea el problema, obtén la reacción, es terrible, haz algo, y luego presentas la solución. Que la solución de esta semana fue bombardear una cantera con casi 60 misiles Tomahawk. Es increíble, ¿no te parece? Que nosotros tengamos un presidente esta semana hablando sobre este ataque y enfatizando, cuando él estuvo contando al líder de China lo que estaba haciendo y lo que hizo, donde el punto central del mensaje fue lo rico que estaba el pastel de chocolate que estaban comiendo. Realmente tenemos a un hombre muy peligroso en la Casa Blanca, porque él no tiene absolutamente ni idea y es un payaso que permite que aquellos a su alrededor tomen las decisiones. Y ha sido para mí una gran sacudida de cabeza esta semana, el ver que aquella parte que se llama a sí misma los medios alternativos, que ha estado apoyando a Trump e instando a la gente a que votara por él, no que yo fuese un defensor de Clinton, las mismas cosas estarían sucediendo por esta mano oculta, pero estaba instando a la gente a que votase por Trump. Trump iba a ser este nuevo Mesías e iba a poner todo en orden. Quiero decir, la ingenuidad de ello es pasmosa. Y durante los últimos días algunos han estado corriendo a cubrirse diciendo «nunca dije que se votase a Trump», y otros aún siguen y continúan intentando crear excusas por él. Un Trump que ha entrado, ha colocado a generales, ha dado el control a los militares de las posiciones domésticas claves, o al menos posiciones civiles en cuanto al Pentágono y etc. Y ha entregado la economía de los Estados Unidos a Goldman Sachs. Y está haciendo tantos cambios de sentido en tan breve tiempo que es simplemente extraordinario. Y cuando te pones a construir todo este rompecabezas, cuando unes todas las piezas, ¿recuerdas aquella canción de Stephen Sondheim? Captura absolutamente el momento. ¿Dónde están los payasos? Rápido, envía a los payasos. No te molestes, ya están aquí.